pone la grabación. Muy bien. Entonces acá ya, entonces él realiza una optimización del código. Miren que acá el código tenía estos elementos. Entonces él ya hace una optimización del código. En esa optimización pues ya entonces quitó ese elemento que tenía ahí de que R1 con a real 3, ¿sí? Y ya simplemente entonces ya quedó como algo más parecido a lo que manejamos nosotros, que dice que el registro 1 va a ser igual a ese identificador 2 más un número 3 y que ese registro 1 va a quedar guardado en un ID 1 o un identificador 1 que es otro registro finalmente. Entonces ahí ya quedó optimizado el código para ser trabajado. Ya cuando está haciendo la parte de generación de código, recuerden que hay una parte, voy a volver acá un momento, qué pena con ustedes, sino que es que son muy teórico, entonces como para entenderlo de una vez. Entonces nosotros sabemos que él hace un análisis de léxico, un análisis sintáctico y semántico y que en todo ese proceso, mejor dicho, para resumir, él mira errores y organiza la información, ¿cierto? De una forma. Y ya en la síntesis genera un código intermedio, realiza una optimización y al final realiza una generación de código que va a generar un objeto o va a tener pues en todos sus procesos tiene unas tablas de símbolos. Las tablas de símbolos son las que nosotros hemos estado mirando, como esta en la parte inferior, como esta en la parte inferior también y como esta. Acá, entonces él ya finalmente generó el código. Aquí ya es netamente ensamblador. Entonces, la instrucción move se utiliza para cargar el valor de un registro en otro registro. Entonces ahí lo que él está diciendo es que en ese registro ID2 va a cargar lo que está en el, lo que está en el registro R2 lo va a cargar en un registro ID2. Entonces, yo lo que quiero que ustedes tengan presente es lo siguiente. Cuando yo estoy trabajando con estos muchachos, con estos dispositivos ya ¿sí? Esto no sabe qué es la variable A, qué es la variable B, qué es la variable frecuencia, qué es la variable temperatura, qué es la variable color. Él no sabe qué es eso. ¿Sí me hago entender? Él internamente tiene unos registros y esos registros tienen un nombre que ahorita al final vamos a mirar. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno está, para que él entienda las cosas, hay que decirle, mueva de acá, de tal registro a tal otro registro. Entonces, para que ustedes me entiendan más fácil, es como en la casa. En la casa hay varias habitaciones, está la sala, está el comedor, ¿cierto? Está el baño. Entonces, es como usted decirle, mueva un valor de la cocina a la pieza. O sume el valor que hay en la pieza 1 con el valor que hay en la alcoba 2 y ese resultado lo va a guardar en el baño, ¿cierto? Pues yo les pongo esos ejemplos así pues para que lo entendamos. Y son unos registros. ¿Y esos registros qué son? Pues son unidades de memoria, muchachos. ¿Que de cuántos son en los micros que nosotros vamos a trabajar? De 8 bits. Entonces él dice, coja este espaciecito de memoria, haga la operación y el resultado guárdelo en esta otra. Como puede ser más en el tema cuando uno está tratando de ahorrar recursos y uno puede decir, cójalo de la pieza 1, súmelo con lo de la pieza 2 y el resultado vuelva y me lo guarda en la pieza 1. Eso también se puede hacer, ¿listo? Entonces eso es lo que están haciendo ahí. Son nombres de registros de un elemento. Según el dispositivo con el que nosotros estemos trabajando, así van a llamarse sus registros. Eso es otra cosa que yo quiero que tengan presente. Si usted lo trabaja en PIC, van a llamarse de una forma. Si usted los trabaja en ANMEL,
se van a llamar de otra forma. Y si utiliza otro fabricante, es muy probable que le tenga otros nombres a sus registros. ¿Listo? ¿Tienen dudas hasta ahí, muchachos, de pronto? ¿O No, esto señor. está tan enredado que no hay ni preguntas? No, Pues pues. fácil de digerir no está, fácil Sí, de digerir no sí, eso está, yo entiendo. pero pues ahí le va cogiendo uno el hilo, hay que esperar a empezar a hacer ejercicios o hacer cosas para ir Sí. mirando. Pero entonces Sí, pero miren, está tedioso. sí, sí, ese tema es diferente, por lo que hay que pensarlo diferente, pero simplemente ese codiguito que ustedes ven ahí, para no asustarse. ¿Se acuerda que el programita era que y igual es a x más 3? ¿Sí se acuerdan? Sí, Es sí, sí. ese es el mismo programita que hay ahí. ¿Con qué diferencia? Que ya toca hacer varias cosas, o sea, ya no es simplemente cuando estamos trabajando en este tema, ya yo no solo me preocupo por la operación matemática, sino que también me tengo que preocupar en cómo voy a manejar los recursos. Esa es la gran diferencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Hay un registro, una cajita. Esto R2 y ID2 son cajitas. Véanlo como cajitas de memoria, espaciecitos de memoria de 8 bits. Entonces, acá lo que él está diciendo es que el archivo, perdón, la información que hay en el registro 2, que por favor se la cargue a este registro ID2. ¿Ya? Ahora les voy a explicar por qué. Después en la otra está diciendo simplemente que perdón, estoy haciendo la operación al revés. Él está diciendo que lo que hay en ID2 se lo mueva al registro 2, me disculpan. Después en la otra línea de código le está diciendo que el número 3 se lo va a adicionar a ese registro 2. Entonces mire que ahí ya está la operación, que es lo que nosotros queremos. ¿Ya? Ese R2 es como el X, como la variable que usted llamó X, que otro pudo haber llamado temperatura, que otro pudo haber llamado peso. Sencillamente en el microcontrolador se llama así el registro, se llama R1, R2, ¿ya? Entonces él está diciendo, muévame lo que hay en el ID2, en esa cajita me lo va a cargar en R2. Eso está haciendo ahí ese pasito. Después el add es suma, ¿sí? Adición en inglés. Entonces le está diciendo que ese número 3 que se lo cargue al R2. Después le está diciendo a él que por favor el contenido que hay en R2 lo cargue en R1. Y después le está diciendo a él que el contenido que hay en R1 lo cargue en ID1. Alguien me podría de pronto decir, profe, pero eso está muy maluco, porque mire que eso es como de locos. Pasa de un registro ID2 a R2. Después de R2 pasa a un registro R1. Y después de un registro R1 pasa a un registro otra vez ID1. ¿Sí lo notan? Es como pasar de la memoria, de la memoria. ¿Señor? Ujú. Porque, o sea, digamos que uno entiende, digamos que está moviendo lo que está en ID2 para el registro 2, ¿sí o qué? Sí, sí, señor. Luego que el número 3 se lo sume ahí donde está ese registro 2, ¿sí o Sí, qué? Ajá. O sea que ahí ya hay un resultado. sí. Le está diciendo ahí que lo que yo no entiendo es que mueva eso de R2 para otro registro y de ese registro para otro registro. Exacto, eso es lo que uno queda ahí como pensativo, eso es lo que Sí, no ¿para tiene qué? lógica, porque se Exacto, es supone que innecesario. ya en la segunda línea de código se tiene el resultado, ¿cierto? Eso es lo interesante. Entonces, ¿eso por qué sucede, muchachos? Eso, en este caso, eso puede estar sucediendo porque resulta, muchachos, que los registros que tiene el microcontrolador no todos se pueden usar de la misma forma, para que ustedes me entiendan. Puede ser que ese registro ID2 sea un registro que el micro tiene para poder recibir datos. ¿Sí me hago entender? Puede ser eso. Es un registro para captura de datos. Es muy probable que ese registro ID1 sea un registro para entregar datos.
O sea, los registros ID son para recibir datos y entregar datos. ¿Sí me hago entender? Es muy probable. No estoy diciendo que sea así, pero es probable que esa sea la dinámica. Y también es muy probable que ese registro R2 solo se pueda comunicar con los registros ID2. O sea, a veces el microcontrolador no permite que un registro se comunique con otro y necesita uno intermedio. Como decirle a alguien, venga, hágame un favor, coméntele a tal cosa. Entonces le paso a ese la información y ese le pasa al otro. ¿Y eso a qué se debe, muchachos? Eso se debe a la arquitectura física de cómo está hecho el microcontrolador. ¿Sí? Es por eso. Entonces, claro, ahí es donde uno sufre, porque a uno le toca ya, cuando va a manejar un microcontrolador así, ya le toca leer la teoría. Y ya en la teoría le toca saber cómo es la arquitectura de ese micro. Pero digamos que si uno no quiere ir tan profundo, a veces mira un video en YouTube y el youtuber le dice sencillamente, digamos, él diría sencillamente, como R2 no se puede comunicar con un registro IDL1, entonces sencillamente movemos de un registro R2 a un registro R1 y él sí puede hacer la comunicación con ese otro registro. No le va a hablar de la arquitectura, no le va a sacar un plano donde le muestre el bus de datos y todo eso, ¿cierto? Ese tampoco es el objetivo de nosotros. A no ser que ustedes más adelante quieran mirarlo y decir, ve, tan bacano, si está hecho un microcontrolador internamente. Pero entonces el objetivo de nosotros es poder saber, o que el objetivo mío es que ustedes entiendan por qué se da esa situación. ¿Listo? Entonces es muy probable que esa situación ahí se dé por eso. Cuando uno va a hacer la programación de un microcontrolador en ensamblador, entonces el proveedor, el fabricante, perdón, él le dice a uno, mire, usted tiene unos registros que se llaman registros de uso general. Los puede usar para todo. Y tiene unos registros acá que son unos registros de uso específico. Y con estos registros de uso específico solo puede hacer esto, esto, esto y esto. ¿Listo? Entonces, inclusive hay registros con los que no se puede hacer sumas. O digamos, hay registros con los que no se puede hacer una máscara, o sea, hacer una operación lógica. Y así, uno encuentra registros. Entonces, ¿qué pasa? Uno como programador, cuando quiere hacer algo como sencillo sin complicarse, entonces utiliza los registros de uso general. No va a utilizar un registro de uso específico porque sabe que ahí él va a tener, por ser específico, va a tener unas reglas. Entonces no le va a dejar hacer ciertas cosas y no le va a dejar hacer otras. Ahí ya queda un poquito más claro, ¿cierto, muchachos? Sí, ya mejor, sí. Ahí ya va quedando. Obviamente acá, Sí, ya se entiende más. sí, obviamente yo entiendo que esto acá, así de primerazo, eso se demora un poquito uno en asimilarlo. Pero ya más adelante, cuando empecemos a mirar de pronto ya propiamente un micro y que le empecemos a estudiar a un micro y empecemos a ver los registros y cómo se llama y todo, ahí sí vamos a poder hacer una operacióncita. Entonces usted ya al hacer la operación dice, ah, claro, es que profe, vea, este no me dio el resultado. Y yo ya miro que es un registro de propósito general. Ah, no, profe, ya leí, no, ese registro, inclusive hay unos registros que no se pueden utilizar porque son propios del micro, o sea, no son libres, son de las operaciones que él hace internamente y uno no los debe utilizar, ¿ya? Como también hay espacios de memoria que son propios del micro y hay otros espacios de memoria que él le dice, estos sí los puede utilizar usted. Y hay unos espacios de memoria que son para propósito específico y hay otros espacios de memoria que son para propósito general. O sea, cuando uno ya está hablando de este tipo de programación, muchachos, uno ya tiene que pensar en la arquitectura del procesador, en el tipo de registro y qué uso se le puede dar al registro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted ya está casi que pensando físicamente cómo va a operar esa información. ¿Listo? Casi que físicamente está mirando.
Se tienen unas tablas de símbolos y de tipos. Se tiene un tema de manejo de errores. Yo quiero así acá pasarme unas cositas acá un poquito rápidas que ustedes al leer las diapositivas pues las van a poder identificar, ¿sí? Ya, ya con lo que yo les he estado explicando y quiero llegar a esto, a esta partecita, que esa parte sí donde ustedes lleguen ahí, ya ustedes de pronto no se van a entender un poquito. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Hay de diferentes tipos de información en la computadora, digámoslo de esa forma, y diferentes tipos de sintaxis, y está un ejemplo. Nosotros podemos tener la información. Uno puede programar en ensamblador, pensándolo en decimal, pensándolo en hexadecimal, lo puede pensar en octal, lo puede pensar en binario, o si está más loco todavía, lo puede pensar en código ASCII. ¿Sí? Normalmente uno lo maneja en binario, en hexadecimal y en decimal. Lo más común es que la mente lo quiera manejar en decimal. ¿Sí? Eso es lo más común. Ya manejarlo en binario y en octal se realiza en unas ocasiones cuando usted ya quiere tener un tema muy preciso. O también cuando yo quiero hacer lo siguiente. Imaginémonos que este es un registro. Ese registro tiene 8 bits. ¿Sí? Y hay ocasiones en las que yo necesito modificar el registro, pero solo modificar 1 o 2 bits. Y ahí sí me toca pensar en binario o en hexadecimal. ¿Listo? Y ahí ya me toca hacer no cosas de sumas o restas, sino ya me toca hacer o NOT, o AND, o OR, o XOR. O sea, ya me toca hacer operaciones lógicas entre bits. ¿Sí? Pero eso no se los estoy diciendo para que se asusten, no. Solo se lo estoy diciendo para que ustedes lo sepan, ¿listo? Porque igual nosotros no vamos a llegar a un tema así, no creo que lleguemos a un tema de operaciones lógicas entre bits como tal, pero simplemente quiero que sepan que existe, ¿sí? O sea, como para que ustedes lo tengan presente. Entonces, digamos, yo tengo todos estos bits en ceros y quiero solo modificar un bit. Entonces, yo digo, como quiero modificar solo ese bit, tengo dos opciones. Como está en ceros, le puedo hacer una suma. Y en la suma, digamos que es este bit y es el bit 0, 1, 2, 4, 4 en decimal. Entonces yo puedo decir, bueno, pues le sumo 4 y al sumarle 4, pum, se va a prender solo ese bit. ¿Ya? Otra persona puede decir, no, pues yo voy a hacer una AND. ¿Una AND con qué? Con el valor 0000100 y le queda más fácil. ¿Listo? Y otro puede decir, no, pues entonces lo voy a hacer en hexadecimal con 0, 4. Ya cada uno mira cómo lo piensa. Pero se puede pensar de diferentes formas. Entonces mire que acá están haciendo un código también parecido. Están haciendo un tema, ¿sí? Donde están se me fue la palabra, en el registro W están haciendo como la carga de un valor. Perdón, en el registro D están cargando una cantidad. Entonces, no, perdón, en el registro W. Entonces acá, mire que lo están manejando de diferentes maneras. Se puede manejar en decimal. Entonces le ponen D y entre comillas 109, que es un valor. Están cargando el 109 en ese registro. También se puede colocar con D minúscula y el 109, o sea, no hay problema si es mayúscula o minúscula. Y en el tercer caso, cuando ponen punto 109, pues el sistema identifica que es algo que le están colocando en decimal, porque tiene G punto. O sea, se puede colocar D comillas mayúscula, D comillas sencilla minúscula o ese punto. ¿Ya?
Simplemente son formas de poderlo hacer. Van a cargar ese mismo valor en hexadecimal. Entonces se puede hacer con una H mayúscula entre comillas 6D. O con H mayúscula entre comillas sencillas 6D. O también se puede colocar el símbolo 0x, que el 0x significa que está trabajando en hexadecimal 6D. O también lo puede escribir 6DH. O lo puede escribir 6DH minúscula. O sea, lo que está mostrando en esta segunda ejemplo son todas las formas en que yo puedo cargar el número 109 en el registro W, pero ya en hexadecimal. ¿Sí? O sea, ahí están cargando un 109. Ahora, no, aunque ese no es un 109. ¿Ustedes tienen ahí calculadora en sus computadores? No. Miren a ver el valor 6D que es en decimal. La calculadora del computador lo hace. Pero yo lo hago también acá rápidamente. Ella tiene esas opciones. Miremoslo acá rápidamente. Pam, 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 pam. Estándar no. La necesitamos como forma de programador. Listo. Entonces acá dice que en hexa un 6D. Y el en 6D es un 109, sí. Es el 109 ahí en hexadecimal. Voy a mostrarles rápidamente. Para que no nos asustemos. Listo. ¿Ustedes ven ahí la calculadora? Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, señor. Sí, miren, está. miren que yo acá escribí el 6D en la calculadora. Dice que en decimal es un 109, que en octal es un 155 y que en binario es un 01101101. ¿Listo? Yo no necesito que ustedes se aprendan eso, ni les voy a hacer una evaluación de cómo se pasa de binario a hexadecimal y eso no, porque eso ya está hecho, ya hay calculadora, entonces no necesitamos aprender eso. ¿Listo? Muy bien. Pero entonces quiero es que lo vean acá, o sea, para que no se enreden, porque es que uno ve esto y se asusta, porque como es nuevo, uno ve eso y dice, Dios mío bendito, perdí compiladores con stick. Listo. Entonces acá simplemente están moviendo el número 109 a un registro. Abajo son los ejemplitos también de ese mismo 109, pero ya en hexadecimal. ¿Listo? Y más abajito es el mismo. ¿Se acuerda que nos mostró que en octal era un 155? La representación. Entonces están el mismo número guardándolo en ese archivo. Entonces cuando trabajo en octal, se puede trabajar de esas dos formas no más, o con la O mayúscula y comillas simples, o la O minúscula y comillas simples, ya no hay otro mecanismo. Si lo fuera a trabajar en binario, entonces es con la B mayúscula o con la B minúscula y el valor encerrado en comillas simples. Y si lo voy a trabajar en ATSI, que ahí sí, por ejemplo, hasta yo moriría, entonces ahí lo están haciendo ya con la A mayúscula, con la A minúscula o sencillamente entre comillas la letra M, que la letra M corresponde al ATSI, el 109, al código 109 en ATSI. ¿Listo? Pero entonces esta tablita sí queda entendida, o sea, ahí simplemente están todas las diferentes formas en que yo puedo cargar el valor 109 ¿qué? En un registro. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, sí, señor. Simplemente Sí, señor. Sí, señor. simplemente son todas las formas que hay. Listo. Entonces ya teniendo esto claro, ya pasamos acá. Entonces miren muchachos que acá ya hay otro tipo de operaciones. Acá ya hay otro tipo de operaciones. Entonces resulta que aprendimos que esto era que iban a cargar en el registro W, ¿se acuerdan? Estábamos viendo que era como una suma acá dice, acá esto significa suma del registro W y K. El significado es que va a sumar lo que hay en K, lo va a poner en W. Entonces dice, suma el contenido del registro W
con el valor literal de K. O sea, está haciendo una suma. La operación se la muestran acá, lo que está simbolizando. Noten que acá él ya está haciendo un tema de recursos, porque está guardando en el mismo registro W el valor de su suma. Eso nosotros lo entendemos, ¿cierto? Es cuando usted coloca igual. A es igual a A más B. Entonces usted dentro de la misma variable está guardando el dato. Ahí lo están haciendo en un registro. Pero acá, porque ya nos queda poquito tiempo, dice que hay unos flag afectados. ¿Qué significan esos flag, muchachos? Resulta que el micro tiene un registro, que es un registro de estados, ¿ya? Y en ese registro de estados, ahí hay diferente, como el registro está por bits, ¿sí? El registrico está por bits. Entonces, ahí hay un registro Z, que ese registro Z, ese bitcito, ese bit, se pone en 1 cuando el resultado da 0. Ah, perdón. Sí, cuando no da 0. El de la C es un bit que se pone en 1 cuando el resultado da 0. ¿Sí me hago entender? Y hay diferentes registros. Digamos, cuando la suma de dos registros se pasa de 8 bits, porque eso puede pasar, ¿cierto? Yo puedo sumar dos registros de 8 bits y me da uno de 8, pero puedo sumar dos registros de 8 bits y me da un registro más grande, me da un valor más grande, mejor dicho, un registro guarda valores entre 0 y 255, porque son 8 bits. Y yo sumando dos números, digamos, sumo 150 y 150 me dio 300. 300 es mayor de 255, o sea que se pasó de la capacidad del registro. Entonces, también hay otro elemento que se va a activar ahí en esa operación, en ese registro de estados. ¿Para qué sirven esos registros de estados? Pues para yo poder tomar acciones. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la operación y me da 0, entonces yo puedo tomar una decisión. Porque yo como hice mi programa sé que pasó algo. Si yo sumé dos registros y se pasó de los 8 bits, pues yo sé que tengo que guardar otra parte en otro registro, ¿cierto? Entonces ya tendré que hacer otra cosa en mi código. Entonces, esos registros de estados me ayudan para poder tomar decisiones. ¿Ya? Yo creo que es bueno dejar la clase hasta acá. Los voy a dejar hasta ahí. ¿Ya? Ustedes, si quieren, pueden mirar las diapositivas. Acá les muestran las operaciones básicas que se pueden hacer en ensamblador y estos flag afectados. ¿Listo? Y acá está la tabla de registros. Ya para finalizar, voy a buscar un registro acá en internet. Voy a buscar acá en internet para que ustedes puedan, entender ese último pedacito, ese tema de las banderas afectadas, de esos flags. Porque eso sí los puede confundir más adelante. Espera un momentico que esto se puso lento porque estoy acá compartiendo y todo, entonces voy a ir cerrando acá. Voy a dar un momentico acá de compartir, ¿sí? Perdón. Cerramos acá. Acá, listo. Listo. Es básicamente algo como esto, para que ustedes no se me vayan a asustar.
¿Sí ven ahí la pantalla? Sí. Sí, señor. Entonces miren ahí, muchachos. Acá yo tengo lo que ellos están llamando esos flag, ¿sí? En la diapositiva, ¿se acuerdan? Que daba la C, la Z, eso puede ser algo confuso. Entonces, simplemente, normalmente es un registro así como este que ustedes ven. Entonces, este C, ya me acordé, este C se llama carry, que significa acarreo. ¿Qué es acarreo, muchachos? Lo que les decía yo, cuando sumo dos registros de 8 bits y me da un resultado mayor al registro. Entonces, cuando yo sumo dos registros de 8 bits y el resultado no cabe en un registro de 8 bits, este se pone en 1. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando hago la operación voy y leo este registro y miro, y si este bit está en 1, pues tomo una decisión, ¿cierto? Porque yo sé que la operación, el número que me quedó guardado ahí no está completo. Profe, una pregunta. Sí, señor. Supongamos que usted suma, digamos 10 más 10, ¿sí o qué? Sí. Por ejemplo, usted aquí tiene, ahí en esa imagen tiene los 8 bits. Pero Digamos, ese es solo un registro de estados. mm. Entonces, por ejemplo, un valor, digamos Usted un número, digamos, usted y yo digamos si sumo sos, 10 más 10 me los va a guardar, ese 20 la duda mía es, ese resultado 20 queda en una sola celda del bit o eso, o cada número ocupa un bit, ¿cómo es? no, que un 20 quedaría algo En dos bits como, o en no, acuérdese que él está haciendo las tablas que ustedes van a encontrar, él guarda el resultado en el mismo registro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si usted suma 20 y 20 le va a dar 40, ¿cierto? Entonces, ese 40 él lo va a guardar en un registro, así parecido como este que usted está viendo ahí, pero que se llama W. ¿Sí me hago Listo, entender? no, eso te lo entendí, pero Eso. entonces este Y número como, 40, ¿cuántos bits va a ocupar? ¿Va a quedar dentro de uno solo o dentro de dos, un 4 y un 0? no, queda dentro de uno solo, porque el cuarenta cabe en uno solo. El 40 cabe en uno solo. Pero le explico de acá rápidamente. Es que este tema del tiempo es lo que es maluco acá. Igual, si esto nos saca, porfa vuelven a ingresar, si me hacen el favor. Qué pena.